la simiente de la serpiente. Comenzaré este análisis en Bereshit 3:13. Y dijo Yod Hei Vav Hei Elohim a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y respondió la mujer: la serpiente me engañó, y he comido. Entonces dijo Hashem Elohim a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Aquí vemos la primera característica de la serpiente y de su linaje: es que es engañadora y mentirosa. También vemos cómo en el huerto hubo una transgresión a la instrucción del Creador debido a este engaño, hecho que comportó lo ya advertido por el Eterno, la muerte, y también varias maldiciones sobre quienes intervinieron en esta transgresión. A cada uno, según su responsabilidad, y así, fueron juzgados de una forma justa por el Creador. Veamos quiénes aparecen en este pasaje. Primero, y el mayor de todos, el Creador. Segundo, Adán, que es figura de Yeshua Mashiach. Tercero, la mujer, que es figura de la novia o pueblo del Eterno. Cuarto, los animales, estos suelen representar a gente o naciones ajenas a la buena voluntad del Creador. Y quinto, la serpiente, que representa a gente próxima al pueblo del Creador, que se puede incluso mezclar con él, pero no forma parte de él, y es gente engañadora y contumaz. Veamos un poco más sobre la serpiente. El peligro de la serpiente está en su boca, donde tiene veneno, diferenciándose así el mordisco de la serpiente al de un león, un lobo o incluso al de una zorra en las características de su mordisco. El del león es uno de los mordiscos más poderosos, que desgarran y trituran inmediatamente. El del lobo o del perro son menos potentes, pero también son desgarradores y pueden triturar. El último de los tres en intensidad desgarradora y trituradora sería el mordisco del zorro. Estos tres mordiscos son dañinos, con un efecto inmediato de extremado dolor y destrozos al cuerpo. No así el mordisco de la serpiente, que es mucho menos doloroso en primera instancia, pero el veneno que inocula a quien recibe su mordisco va haciendo efecto en su interior, para finalmente, si no se actúa a tiempo, poder resultar mortífero, pudiendo así ser incluso más dañino que los demás mordiscos. Y yo entiendo que el veneno de la serpiente, que puede producir la muerte a un individuo, es figura de la palabra adulterada. Esta procede de un corazón y una mente corrompidos. Como dice Yeshua en Matitiao 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Veamos más acerca de la serpiente. Dentro de Bereshit 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que toda bestia del campo que Hashem Elohim había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Elohim ha dicho? No comáis de ningún árbol del huerto. Y dijo la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho a Elohim: no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Vemos cómo la mujer, figura del pueblo del Eterno, hace una añadidura a la instrucción del Creador, sumando el que ni siquiera toquéis. Pero esta añadidura no era dañina. Y prosigo en el verso. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no moriréis, sino que sabe a Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis semejantes a Elohim, conocedores del bien y del mal. Encontramos la segunda característica, que es que era la más astuta de las bestias del campo. Es decir, no parece que tuviese el verdadero conocimiento, pero tenía agilidad mental y era astuta. Esta astucia la empleaba, como vemos, para la manipulación y la motivación, que dañaría a un tercero. La serpiente sugiere grandes cuestiones, que fácilmente llevaban al interlocutor a cuestionar la palabra del Creador. De nuevo vemos que era mentirosa, pareciendo así no tener temor de Elohim al cambiar su palabra, al decir: ciertamente no moriréis. La serpiente negó la palabra de Hashem cuando advirtió a Adán diciendo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Con lo que podemos asociar la serpiente a un enseñador corrompido, pues en la conversación que tiene con Yahvah, parece que no creía, ni comprendía, y se permitía adulterar la palabra de Hashem. Y vemos cómo la serpiente transmite la palabra adulterada a un tercero, en forma de tentación o prueba. En este caso la transmite a Yahvah, figura de la novia o pueblo de Amasiach, y es a esta y a este pueblo a quien finalmente engaña por su falta de firmeza, fe o emuná. Y así son vencidos por su concupiscencia.
Y en Bereshit 49:17 leemos: sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo, y su jinete cae hacia atrás. Vemos, como el juez, Dan, al no estar en el camino, sino junto a este, entiendo que no cumplirá toda la palabra del Eterno, sino que solo cumplirá algunas partes. Se acercará, dañará a gente, o naciones, que guardan, o buscan guardar fielmente, la palabra del Creador. Concepto parecido de nuevo, en Benibdar 21:6. Entonces Hasem envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Esto, lo podemos interpretar, como que aparecieron falsos enseñadores, o adulteradores de la palabra, y a su vez, estos provocaron la muerte de muchos. Muchos que eran pueblo de Israel, pero que no superaron la prueba, y acabaron, no siendo pueblo de Hasem. Estas serpientes, que representan a gente engañadora, y ajena a la voluntad del Eterno, nos muestran la tercera característica. Característica repetida en estos tres últimos ejemplos, y sería, que esta gente engañadora, son un medio para probar la fe y fidelidad del pueblo del Eterno. Es decir, es por esta gente, que el creyente es probado, y tentado, mayormente en el área de sus concupiscencias. La cuarta característica de la serpiente, es la de la prudencia, como nos dice Yeshua en Matitiahu 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, como serpientes, y sencillos como palomas. En el capítulo 23 de Matitiahu, nos da muchas características de la simiente de la serpiente. Y leemos: entonces Yeshua habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Mosés se sientan, los escribas, y los fariseos. Haced y guardad pues todo cuanto os digan. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Recuerdo, que cuando alguien se sentaba en la silla, o cátedra de Mosé, solo leía la Torá. Entonces, ahí, en la cátedra de Mosé, confirmaban la Torá de Mosé. Pero cuando se levantaban de la silla o cátedra de Mosé, ellos podían opinar, explicar, y defender diferentes posturas. Estas posturas, a veces podían incluso negar, la propia Torá, o ley de Mosé. Sigo en el verso 4. Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Difícilmente aquí, puede referirse a la Torá de Mosé, con lo de que atan pesadas cargas, pues en el verso anterior dijo, que hiciesen y guardasen la Torá de Mosé. Entonces podemos entender, que se refería más bien, a las añadiduras o alteraciones humanas a la instrucción de Hasem. En el verso 5 continúa: antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, y aman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Aquí, se nos enseña, cómo les agradan las apariencias, y lo externo para subir, y figurar en los primeros puestos. Esto denota, sus concupiscencias, y deseos. Y así vemos, la cuarta característica, que es el afán de preeminencia, de poder, o control. Control que pueden llevar a cabo, mediante el gobierno, y la enseñanza a las personas, que buscan, o que son pueblo de Hasem. Seguimos en el verso 8. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial, ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Masías. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Aquí, contrapone, el orgullo del linaje de la serpiente, versus la humildad, que debe haber en el pueblo de Hasem, que no debe utilizar títulos honoríficos. En el verso 13 leemos: pero, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis mar y tierra, y cuando lo llega a hacer, lo hacéis 2 veces más hijo de la ajena que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Qué decís? Todo el que jure por el santuario, eso no es nada, pero quien jure por el oro del santuario, debe. Insensatos y ciegos. Porque ¿qué es mayor? ¿El oro, o el santuario que santificó el oro? También. Todo el que jure por el altar, nada es. Pero quien jure por la ofrenda que está sobre él, debe. Ciegos. Porque ¿qué es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, el que juró por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él, y por el que habita en él. Y
y el que juró por el cielo, jura por el trono de Elohim, y por el que está sentado sobre él. Aquí hay varias características. La quinta característica que está más o menos presente durante todo este análisis, que es, el que son hipócritas. Es decir, falsos y mentirosos. Hipócrita tiene también, un sentido de depravación, o corrupción. La sexta característica, es que son ciegos, e insensatos. Es decir, no les es dado el ver, o entender la palabra del Creador, ni tampoco tener conocimiento para poder emplearla correctamente. Por su ceguera, e insensatez, al igual que las serpientes son casi totalmente ciegos, no permiten entrar al reino de los cielos a la gente, con su enseñanza o doctrina adulterada. La séptima característica, es que buscan desesperadamente hacer discípulos o seguidores, que propaguen su veneno o enseñanza adulterada. Discípulos, o seguidores, que finalmente irán a la destrucción. La octava característica, es su codicia, y ansia por el dinero, pues valoran más el oro, o dios Mamón, que el santuario, el cual, parecen utilizarlo, como un medio para conseguir oro, buscando ellos, la ganancia material. Prosiguiendo en el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis un camello. La novena característica, es, que se olvidan de lo principal de la Torá, que es, la justicia, la misericordia, y la fidelidad, o fe. Estas son el principio, y base del temor, y amor al Eterno. Sin embargo, cumplen otros mandamientos menos importantes, y normalmente en aras de ser vistos y valorados por los demás. La décima característica, también continuamente presente, es, que están errados, es decir que su doctrina, o enseñanza es errónea, y corrompida. Sigo en el verso 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro de la copa, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La décima primera característica, es, la gran preocupación por lo externo, o las apariencias, sin preocuparse apenas, por lo de dentro. Es decir, de cuidar el corazón, y de la mente, para que estén limpios, y así tengan vida. Amasías los exhorta, o aconseja, a cambiar. Sigo en el verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no seríamos sus cómplices en la sangre de los profetas. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. La décima segunda característica, es, que alaban y exaltan de palabra a los profetas, y a los justos. Pero su corazón está lejos de ellos, pues están llenos de orgullo, de ira, de rencor, y de odio. Es decir, tienen un corazón corrompido. Lo que les lleva, incluso a incurrir, o participar en el asesinato de inocentes, o justos. Pues prevalece sobre ellos el destacar e imponer su opinión, más que el escuchar y aceptar la palabra de verdad, aun cuando son confrontados. Ahora, Yeshua identifica, y señala a algunos de los escribas, y fariseos como linaje de la serpiente. Según leemos en el verso 33. Serpientes, engendros de víboras, ¿cómo pensáis escapar del juicio de la Gehenna? Siguiendo en el verso 34 leemos, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y colgaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desolada. En estos versos, leímos cómo el Eterno tiene a su vez misericordia para con su pueblo, dándole tiempo para que se convierta a él.
Pero a su vez, poco a poco se va colmando la medida de los padres, o linaje de serpientes, que tienen en su cuenta toda la sangre de los justos. Pues asesinan, y torturan, a los enviados del Eterno, ya sean estos profetas, sabios, o escribas. Pues no todos los escribas, y sabios, son falsos e hipócritas. También, en Jerusalén, figura del pueblo de Israel, se encuentran mezclados el trigo y la cizaña. Es decir, los hijos de Hasem, cuya figura es la simiente de Java, están mezclados con las serpientes, y el linaje de aquella serpiente del Gamedén. Con lo que debemos estar atentos, pues todos podemos ser, o simiente de la mujer, o de la serpiente, siendo en la decisión de las personas, durante sus pruebas y vivencias, así como, en cómo interpretamos la palabra y la enseñamos, donde las personas, vamos decantándonos, o eligiendo, paso a paso, hacia cuál de los dos grupos ir, y pasar a pertenecer. El Creador puso dos caminos delante del hombre, el bien, y el mal, la vida, y la muerte, y en el hombre está, el escoger, y decidir su camino. Así pues, debemos ser sabios, con sabiduría de lo alto, suministrada por su Ruach HaKodesh, y ser muy valientes, para andar por el camino estrecho, pero camino recto, de justicia. Camino que Yeshua nos indicó, para que siguiésemos. Camino de verdad, y de vida. Concluye el capítulo con el verso 39. Porque os digo que desde ahora en adelante, de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Maravilloso, aquí Yeshua reafirma su pacto con su pueblo, prometiéndole que solo lo verán los que lo reconozcan y bendigan, honrando así al Todopoderoso, al honrar al que viene en nombre, o propósito, y con el mensaje y autoridad del Creador. Finalmente volver a recordar que las descendencias de la mujer y de la serpiente están en muchas ocasiones mezcladas. Para distinguirlas, el Eterno nos da su palabra, donde se detallan muchas de las cualidades y características de ambas simientes o linajes. Aquí he apuntado algunas de ellas, para que así podamos distinguir a ambas simientes, y podamos elegir lo bueno y desechar lo malo. Y ya me despido. Shalom y bendiciones.